Del escenario de la filosofía, una nueva exposición de pedacitos de sabiduría que a modo de preguntas y respuestas detonarán consciencias adormecidas, haciendo tu mente más despierta. Y hablando de recreamientos, optimismo y alegría, tenemos una pregunta muy interesante. Buenos días, maestro Pegut. Mi pregunta es muy simple. ¿Sonríe la justicia a los justos? Gracias. Me llegó una noticia de que una persona, por defender a su familia golpeada y violada con fines de robarles el máximo posible, mató a uno de los delincuentes y por ello fue condenado a 20 años, mientras que a los otros delincuentes que quedaron vivos se les condenó a 6 años. A veces parece que la justicia es algo esquiva y se queda con los hechos y no las consecuencias que se derivan de ellos. Pues está claro que son más culpables los delincuentes de la muerte de su compañero que el que apretó el gatillo, impulsado involuntariamente por un acto de defensa o rabia incontenida, producto de la situación estresante. Y por tanto, como mucho, la sentencia debería estar invertida o incluso ser una ejemplarizadora referencia para los que se dedican al pillaje con estos métodos, y hacer héroe al que se vio obligado a la inmensa carga de matar, obligando a los delincuentes a pagarle una inmensa indemnización. Pero para ello, el nivel de corrupción es del que juzga debería tener ya resueltas estas tareas en sí. Y ya sabemos que para ser juez no se exige superar un nivel de evolución moral, sino que en la mayoría de las veces es todo lo contrario lo que lleva a conseguir un puesto tan privilegiado, desde donde poder condenar y castigar lo que se decide que está mal. Así, de héroe ejemplarizador a 20 años de condena, fomentan que la delincuencia es la mejor de las alternativas, con lo que tales complicidades con el delincuente no solo incrementan la delincuencia, sino que hacen delincuentes hasta a los propios jueces. Y ello da margen a creer en estos intentos de aplicar así justicia, si la sensatez ya se ha perdido. Y es que al inocente siempre se le exige de una más íntegra devoción, por lo que cuando se convierte en víctima, sufre por el agresor y sufre por la corrupta justicia que le juzgó. Que el bueno ha de ser firme sustento y no se le permite digresión. De los justos será el reino de los cielos. Y está claro que los bienes eternos del cielo y los efímeros de la tierra son incompatibles, por lo que, cuando el cielo te premia con una recompensa, prepárate a sufrir sus consecuencias en la tierra. ¡Estupendo! Parece que hay réplica a esta explicación, por lo que tendremos la oportunidad de aprender aún más de ello. Siempre se ha dicho que cuando te suceden cosas malas es porque tienes un mal karma, o sea, porque has hecho cosas malas que tienes que purgar, por así decirlo. Por ello, se supone que el sufrir grandes conflictos o pérdidas no puede ser propio de un ser evolucionado. Y es por ello que buscamos guía y luz en los grandes maestros evolucionados, porque son ellos los que mejor pueden entender el camino de la prosperidad. Pues ya ves que no existen reglas fijas que se puedan aplicar a todas las personas y circunstancias, y que a veces suceden desgracias al más evolucionado inocente. Así, el sufrir daños en la tierra, a veces, no es por un desgraciado castigo, sino por una recompensa que te mereces.
y eso no quiere decir que solo los condenados y mendigos en la tierra sean los seres más evolucionados y ricos en el cielo, pues el alma evolucionada atrae riquezas y grandezas. Y es que está claro que para los premios en el cielo solo te podrán quitar cosas terrenas si antes te las has ganado. Y el título de esta nueva pregunta bien podría ser ¿transmutar o sucumbir? ¿Y cómo se puede entonces encajar tanta maldad, injusticia y corrupción sin que ello termine corrompiendo a los sanos, tal como sucede en el cesto donde hay muchas manzanas podridas? En la medida que estamos preparados y necesitados de resolver en nosotros, es en la medida que las circunstancias que vivimos nos permiten tomar conciencia en ese espejo de ellos. Y con ello no pretendo decir que todo el que se siente inmerso en un mundo corrupto sea un corrupto. En base a la ley grosera, el que lo huele, debajo lo tiene. Sino que ya es momento de trabajar y trascender ese tipo de corruptelas, sean propias o ajenas. Pero no existe una fórmula estandarizada para tales resolveres, pues en cada persona estará más o menos implicado o atascado uno de sus arquetipos duales y trinos, y para corregirlo necesita la colaboración de propicias herramientas poderosas como lo son los guías y aforismos, las leyes cósmicas, las confirmaciones, las conversaciones con mi Dios, etc. Todo ello relacionado con esta colección de conocimientos de la psicoalquimia de Collin. Si bien también existen muchas otras técnicas que de seguro pueden ayudar a transmutar y trascender, pero siempre teniendo en cuenta que las técnicas a utilizar podrán ayudar en la toma de conciencia para saber el camino a seguir, pero la voluntad e interés para llegar a este conocimiento y para motivarse en el camino por recorrer, solo dependerá de aquella intención transformada en la poderosa fe, pues todos los intentos intermedios carecerán del impulso suficiente para esta finalidad. Es por ello que solo cuando llega tu momento es el momento idóneo de proceder. Y parece que surge una réplica sobre las dudas surgidas en esta explicación. Entonces, según nuestros temas pendientes de resolver, ¿podemos saber cuál es nuestro nivel de evolución? En realidad es que los procesos a resolver son cíclicos. No consiste en tener una sola oportunidad de resolverlos, por lo que se pueden presentar en distintas épocas de nuestra vida, donde tengamos más o menos nivel evolutivo. No es cuestión de que se pueda establecer un patrón de medidas combinando ciertos criterios o condiciones. Es algo mucho más complejo y personal que requiere un estudio mucho más complejo y personal. Si bien mi recomendación es que en vez de invertir el tiempo e interés en descubrirte tu nivel, lo utilices en avanzar un poco más en tu proceso de vida, pues la medición solo sirve para compararte con los demás y con ello atraes mucho al ego, justo en estos temas donde es nuestro maestro interior del que necesitamos. Y ya sabemos que, aunque los dos son necesarios en nuestra vida, pero en la medida de que controla el uno, quita control al otro. Por ello hemos de tener siempre muy presente el trabajo que vamos a desarrollar y quién es el más adecuado para ello. Y como remate a estas preguntas, parece que surgen aún más incertidumbres por las que interesarse. Bueno, ¿y cómo entonces es posible que, siendo uno ya consciente de estos defectos y deseos por trabajarse y transmutar, siga recreándose y por tanto acrecentando tales negatividades? ¿No debería ponerse en marcha todos nuestros recursos internos para resolver en lugar de para atraer más? Gracias. Los recursos internos dependen del subconsciente, al que denominamos maestro interior.
El problema es cuando aún no le hemos convencido para que se implique en la resolución de los temas a trabajarnos, y por tanto, todo está en manos del consciente o ego. Y claro está que el elucubrador ego le molesta todo lo que le saque de su estado de confort, y por tanto siempre encontrará preguntas como esta que me haces, en pos de lo que a él más le interesa. Pero aquí no estamos para crecer en la dirección que el ego nos imponga, sino en la del espíritu, que es el verdadero sujeto y protagonista relegado. Y ya sabemos que en muchas ocasiones los intereses del ego y los del espíritu son distintos e incluso opuestos. Para atender hacia donde empuja constante y contundentemente el ego, no hace falta poner mucho interés y motivación, pero sí hace falta de todo ello para compensar al callado y desapercibido espíritu, que en la medida en que vamos ignorándole, se va relegando, dejando con ello más presencia y protagonismo al ego. Así, una persona egoísta no es la que mira más por sí mismo, sino la que se deja llevar por las justificaciones del ego, pues a veces es el propio espíritu el que puede aparentar un proceder egoísta al pensar mucho en sí mismo, ya que la verdadera caridad ha de empezar en uno mismo. Y por lo contrario, hay personas que, rigiéndose excesivamente por los impulsos del ego, puede aparentar un actuar muy altruista, bondadoso y evolucionado al darlo todo, cuando puede ser ello un mero signo de desatenciones hacia sí mismo que le hace caer en el servilismo. Y ahora parece que tenemos otra llamada, que quiere hacer algún matiz más a lo que estamos tratando. Enhorabuena, maestro Pegut, por tus aportaciones. Ante estos estados de injusticia en los que vivimos, ¿cómo se sabe hasta dónde es propicio luchar y oponerse y hasta dónde es propicio entender que la lección está en asumirlo y acatarlo? O de otra forma dicho, ¿hasta dónde es cobardía el no actuar y dónde empieza la vanidad egoísta si persistimos? Son tantas variadas y opuestas posibilidades las que al respecto se pueden presentar en la vida, que pretender encontrar la fórmula con la que aplicar a todos los casos resulta imposible. Lo importante es ir aprendiendo a estar en el maestro interior y en el espíritu, en vez de estar tanto en el ego. Y para ello sí que hay una fórmula que se puede aplicar, que consiste en analizar cuánto decimos y nos quejamos, pues todo ello es de la parcela del ego, y observar cuánto hacemos motivadamente, pues ello es de la parcela del alma. El digo es como firmar un documento al que te comprometes. Si lo que dices es excesivo y lo que haces es escaso, siempre existirá un acúmulo de temas pendientes que predisponen hacia la angustia, ansiedad y falta de realización. No es necesario ningún otro medidor para saber de nuestros logros. Y ahora una pregunta de María, a quien observamos algo ofendida y escarmentada. Y ahora una pregunta de María. Con la seguridad de tus respuestas, mi pregunta es la siguiente. Si tú crees que lo sabes todo, entonces también tendrás todas las respuestas de tu vida y por tanto no tendrás conflictos pendientes de resolver. ¿No es así? Muchas gracias. La verdad es que siempre estamos en un proceso de aprendizaje continuo, con nuestros tiras y aflojas propios del nivel y experiencia en que te encuentres. Nunca se sabe todo y no hay persona que no sepa algo que tú desconoces. Y con relación a mis respuestas, he de confesarte que mentiría si te digo que todas son de mi propia cosecha. A veces, estas inspiraciones que me surgen, cuando me comprometo en ayudar a un paciente, alumno o discípulo, las respuestas que me surgen me asombran, sorprenden y enseñan más a mí que al propio implicado, porque para ser un buen maestro, se ha de ser un excelente y atento discípulo.
siempre agradecido por toda esa sabiduría que se recibe. Así surge que son muchas veces las incertidumbres más complejas de mis pacientes, alumnos o discípulos las que más me acercan a este intenso aprendizaje en que estoy sumido. Y puesto que no paro de aprender y sorprenderme, he de confesar que no me lo sé todo, pues cuando todo me lo sepa, empezará a ser un insoportable aburrimiento el proseguir esta vida en la tierra. Pero ya se ha encargado el artífice de esta creación de dejarnos tarea suficiente con la que aprender, para que no nos aburramos por muy listos que seamos. Así es que resulta cuando más se me olvida preguntar, que es cuando más pierdo por aprender, por lo que se puede entender que en este ayudar a los demás tengo siempre asegurada mi recompensa. Y nuestro discípulo Alfonso vuelve a la carga con más munición si cabe, y haciendo alarde de su artillería pesada. Hola otra vez, maestro Pegut. Ahí va mi siguiente pregunta. Entre tantos estreses y en una época propensa a la distracción, con los miles de mensajes que nos avasallan y en los que nuestro ego se entretiene con tanta facilidad, ¿cómo podemos priorizar y darle protagonismo a nuestro maestro interior y a nuestro espíritu que tanto nos hacen evolucionar? Muchas gracias y un abrazo. Esa respuesta es justamente la que surge cuando conseguimos evolucionar ese nivel que la generó. De ser al contrario, y primero surgiera la respuesta, los logros de nuestra evolución no tendrían valor. Si rememoras alguna crisis profunda de tu vida, ya pasada y casi olvidada, te darás cuenta que son esos momentos de la dura lucha los únicos que nos permiten acceder a una oportunidad de victoria. Todos los actos del resto de nuestra vida son estériles, meros pequeños adornos que nos permiten entender de las grandezas de nuestros logros. Pues bien, como ya hemos dicho, el hacedor que termina por resolver o mitigar hasta los más complejos conflictos de nuestra vida proviene de nuestra alma. Lo demás son los adornos superfluos que provienen de nuestro ego, que satisfacen efímeramente en sus momentos de logros y no forman parte de nuestra esencia, de nuestros atesorados recuerdos. Y ahora, un tema que toca nuestros pilares más profundos, aquellos que nos sustentan o doblegan. Vamos directamente con la pregunta. En la medida que se adquieren conocimientos, conciencia y evolución, es de suponer que se vencen a esos enemigos que incordian y se puede disponer de una mejor calidad de vida. Son muchos los aliados y enemigos que pugnan por dominar, y cuanto más poderoso eres, mayor es el interés que les has de despertar. A veces parece que el tiempo pasa vacío, como si la infertilidad impidiera proseguir la vida que se ha de renovar. Y ante los miedos y las impotencias, uno piensa, ¿hasta cuánto más? Son poderosos los fantasmas que invaden nuestras fortalezas, en busca de asentarse en el alto rango que por su nivel les ha de representar, por lo que no es acertado de que los fuertes tengan fácil la batalla por ganar. Está claro que la injusticia es un instrumento necesario para la humanidad. Y ahora damos paso a un tema que nos atañe a la mayoría, y que cuanto más se cree uno rechazar, más se apodera de nosotros: la crítica. Buenos días, maestro Pegut, soy Alberto de Cádiz y quería hacerle un par de preguntas. La primera es que muchas veces nos enfadamos porque descubrimos que nos critican mucho o hablan mal de nosotros, y luego somos los primeros en caer en la cuenta que somos los primeros en criticar o en hablar mal de alguien. La pregunta es, ¿siempre recibimos en la medida que damos? ¿Atraemos lo que recibimos siempre? Y la segunda es, ¿cómo podemos dejar de lado la crítica?
¿Cómo podemos definitivamente dejar de criticar? Que se dice fácil, pero todos sabemos que es el deporte nacional. Muchas gracias por atenderme y es un honor poder hablar con usted. Aunque parezca algo que está de moda en la cultura actual, ya era un tema muy tenido en cuenta hace más de 2000 años. Y por ello, una de las enseñanzas de Jesucristo era: no juzgues y no serás juzgado. Y ello tiene una enseñanza mucho más profunda de lo que parece, pues el que es propenso a juzgar o criticar es porque, según la ley del espejo, está sintonizando con defectos propios que ya debería haber resuelto. Así, solo el que tiene el defecto lo ve en los demás. Si nos trabajamos y trascendemos los motivos de crítica hacia los demás, es un buen indicio de que estamos evolucionando. Pero si hacemos lo contrario, criticar y no actuar, ya sabemos que el que mucho dice y poco hace, entonces estamos incrementando ese defecto sin resolver en nosotros. Así, no es una cuestión de que la vida te juzgue y castigue, mandándote más de lo mismo, sino que somos nosotros mismos los artífices de su crecimiento. En consecuencia, a tu pregunta de cómo evitar la crítica, está claro que es evolucionando y transmutando los motivos que la crean. Así, si no podemos soportar a un compañero de trabajo que, aunque no nos ha hecho nada malo, nos cae fatal porque es un mandón y siempre quiere tener razón, no es cuestión entonces de reprimir nuestros sentimientos hacia ello, sino de resolverlos en nosotros, pues de seguro, pero que muy de seguro, ese es uno de tus temas preferentes más importantes de resolver, que ya de seguro te rezagaste y lo llevas con retraso. Así, si pusiéramos el mismo empeño en resolver que en criticar, no te quepa duda de que la sociedad evolucionaría a unos niveles trascendentes. Qué sabiduría tan sencilla y qué poco sacamos partido de ella, cuando de su trascendencia debería enseñarse ya en las escuelas. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín.